Estimado profesor, nuestro grupo está conformado por Samantha González, quien habla, Alejandra Sepúlveda y Alicia Zúñiga. A nosotros nos tocó hablar sobre la adquisición de la fonología en los niños. Para comenzar, este es un principio lingüístico de Saussure, el cual sigue la teoría universalista de Jacobson. Se aplica didácticamente en retrasos y trastornos fonológicos y fonéticos. Para comprender mejor esto, es necesario tener una definición de qué es la fonética, la cual es la producción del sonido periódico, aperiódico o ruido y a los silencios o pausas que existen en las señales del habla, la cual se denomina como fonética articulatoria, donde se describen los órganos articulatorios del habla y de las posiciones que adoptan para producir la voz. Este pequeño fragmento y definición fue sacado de la adquisición y desarrollo del nivel fonológico, intervención didáctica en retrasos y trastornos fonológicos y fonéticos de José Acuña Palomar de la Universidad Complutense de Madrid. También es necesario saber qué es la fonología, tener más o menos una definición, la cual fue sacada de la misma bibliografía que mencioné anteriormente. Por lo tanto, la fonología son fonemas o unidades fonológicas. Su adquisición o su desarrollo en el niño es entre los 0 años y los 6 años de edad, tiempo en el que cualquier sistema fonológico de cualquier lengua está adecuadamente desarrollado en los niños normales. La implantación del sistema fonológico por encima de los 6 años en cualquier niño debe ser considerada al menos como un retraso. La fonología comenzó a estudiarse en la Escuela de Praga en el año 1928, cuyos resultados son los principios establecidos en la ciencia lingüística por Saussure en 1916. ¿Qué quiere decir esto? Que los principios que se establecieron por Saussure en 1916 fueron tomados por la Universidad de Praga y comenzaron a estudiarlos recién en el año 1928. También entre ese mismo año, 1928 y 1939, fue el tiempo auroral de la Escuela de Praga, debido a que sus fonólogos comenzaron a investigar y a aportar los primeros estudios sobre fonética acústica y fonética auditiva. Para comprender mejor esto, vamos a dar una definición de qué es el fonema, el cual también fue sacado de la misma bibliografía mencionada anteriormente, y que dice que es un concepto fonológico elaborado por la Escuela de Praga como desarrollo del concepto de valor acuñado por Saussure. Es este mismo Saussure a quien me refiero, quien no establece diferencia entre valor, identidad, unidad y una realidad lingüística. Ahora pasaré a hablar de la teoría conductista, que un grupo de teóricos del conductismo asociacionista, Mower 1952, Olmsted 1966 y Winitz en 1969, creía que la aproximación de los niños a los sonidos del habla, cabe destacar que acá nunca se habla de fonemas, es solo una conducta más de la especie, la cual se aprende por medio de las experiencias propias. El habla de los padres y sus estímulos provocan que el niño responda tratando de imitar el habla adulta. También existe una relación entre el estímulo y la respuesta, donde se utiliza la comida, estados de bienestar y la propia comunicación. Lo que quiere decir es de que los niños, a través de la experiencia en su vida, van adaptando una manera de hablar. Y solamente se necesita la experiencia y bueno, ver además a los padres que hablan y que les dan los estímulos. De esta manera, las primeras palabras del niño son reforzantes a medida de su aprendizaje. El niño aprende una lengua enseñada por un adulto, donde la fuente de aprendizaje es únicamente la experiencia, a lo que me refería anteriormente que hablé. En la mente del niño, antes del aprendizaje, no se encuentra nada que se aproxime al lenguaje. Esto se conoce como la teoría de la mente como papel blanco. O sea que ellos, antes de escuchar hablar a sus padres y de tener ya una experiencia escuchando hablar a su entorno, ellos no tienen nada del lenguaje en su mente. Es como una página en blanco que se encuentra en su mente sin el lenguaje y sin nada. Este grupo de teorías se clasifica como fonéticas, jamás como fonológicas, debido a que, como en un principio dije, el fonema no existe para ellos. La corriente conductista, como más resumido, es parte del supuesto de que los sonidos se aprenden por imitación y reforzamiento diferencial. Esto lo dijo Winitz en 1969. Cuando hablamos de la adquisición de la fonología en los niños, debemos considerar diversas posturas respecto a las formas en que se desarrolla el proceso y los fenómenos relacionados con la producción lingüística del niño. Al respecto, podemos señalar
que en este marco se destacan algunas teorías como la estructuralista, dentro de las que se encuentra la teoría universal de Jacobson. Este autor establece dos periodos en el desarrollo de la fonología de los niños. Primero, que es el balbuceo, que según el prefacio del libro Lenguaje Infantil y Afasia, en 1969, consiste en producir sonidos que nunca se encuentran reunidos a la vez en una sola lengua, ni siquiera en una familia de lenguas. Y segundo, un periodo lingüístico que se caracteriza por producir sonidos que corresponden a estructuras que pertenecen a la lengua que se adquiere. En otras palabras, entre todos los sonidos que había producido en la primera etapa, el niño selecciona los que son significativos en las instancias comunicativas que se requieren de competencia lingüística. Esta orientación se articula de acuerdo a un orden regularmente estable que presenta variaciones personales entre los niños y que depende directamente de la lengua adquirida. Por ejemplo, en el español se comienza la distinción entre vocales y consonantes, seguido de la nasalidad de los sonidos. Es necesario que los niños comiencen por la producción de sonidos simples que van desde las vocales a las consonantes y luego de grupos consonánticos. Así, lo más esperable será que el niño realice una evolución del tipo de a, ba, a, bra. Aunque este orden podría adaptarse a algún modelo o patrón que intervenga en su proceso de adquisición de la lengua. De acuerdo a un análisis realizado por Gómez en 1993, se dispone que un orden de adquisición que comienza con las vocales, luego las consonantes oclusivas, que está la u, la tu, la bu, la du, la k y la d, seguida de las nasales continúa con la fricada sh y las fricativas j, s. Finalmente, las más complejas como la r y la r. Es importante considerar que el niño inconscientemente sistematice un conjunto de reglas de división silabálica. De acuerdo con la propuesta de Saporta y Contreras en 1962, una sílaba se conforma estructuralmente de tres componentes. Ataque, que corresponde a la fase inicial de la sílaba, el núcleo, la vocal, y la coda, final de la sílaba, ya sea en posición interior o final de la palabra. En la etapa de adquisición de la fonología y la producción de sonidos, el niño comenzará por ataques simples, es decir, el inicio de la sílaba será formado por una sola consonante. Por ejemplo, el ataque de la sílaba en Leo será producido con mayor facilidad que el ataque complejo en tren, tomando en cuenta que este último punto se comprende que los niños realicen procesos de simplificación fonológica en los ataques. Nuevamente, Julia Coloma y otros explican que el niño emite una sílaba básica que posee consonante, ataque simple, más vocal, núcleo, que es el más común en español y que se considera como la más fácil de producir. En consecuencia, la utilización de estos subprocesos sugiere que el menor, para emitir la palabra, necesita simplificar la estructura silbálica con el fin de producir sílabas básicas. Propone, como bien señala Julia Coloma y otros en el artículo Desarrollo fonológico en niños de 3 y 4 años según la fonología natural, el niño escucha la palabra adulta y la reproduce simplificada fonológicamente, para lo cual aplica estrategias conocidas como procesos de simplificación fonológica denominadas PSP. Estos procedimientos pueden enfocarse en la simplificación de grupos consonánticos, como por ejemplo TR, decir ten en vez de tren, entre otros. Si bien este enfoque ha provocado discusiones sobre la validez psicológica y del desarrollo que implica considerar que los niños poseen el mismo sistema fonológico de los adultos, pero con errores, también ha permitido comprender algunos de los principales problemas de la comunicación oral de los niños y de esa manera lograr abordarlos de la manera más óptima posible. Una de las diferencias fundamentales entre la teoría fundamentalista y la fonología natural es que la primera se centra en la adquisición de sonidos que van desde lo prelingüístico a lo lingüístico, lo que desemboca en distintas explicaciones para las tendencias de aparición de los sonidos respecto a los patrones de la lengua materna y la complejidad de los sonidos, mientras que la fonología natural se centra en la adquisición de palabras a través de procesos de simplificación. Las tareas más significativas que debe realizar el niño será disminuir los PSP, hasta que progresivamente llegue a compartir los mismos niveles fonéticos fonológicos con los adultos. De hecho, se crea una relación entre el aprendizaje y la sistematización de los componentes fonológicos y la disminución de los PSP. Se han considerado distintos factores externos que pudieran inferir en la adquisición.
Por ejemplo, ciertos estudios han abordado que el tema del género como variable directa. Los resultados del estudio de Coloma y otros son claros. El género es una variable que no afecta el desarrollo fonológico de los niños estudiados. A continuación hablaremos sobre los grupos consonánticos. Como sabemos, nuestro vocabulario se encuentra conformado por palabras y estos a su vez por vocales y consonantes. Ahora nos daremos cuenta que en el interior de la palabra se agrupan algunas consonantes. En los grupos consonánticos que van a aparecer en pantalla, las consonantes quedan en la misma sílaba. También conoceremos otros casos, como los que también van a aparecer en pantalla, donde las consonantes quedan en diferentes sílabas. Por ejemplo, expandir, redacción, traductor, español. Existe una excepción en estos grupos, que es el caso de los grupos consonánticos NS, donde estos sí quedan en la misma sílaba, como por ejemplo, construyó, instituto. A continuación le presentaremos un cuadro con los grupos consonánticos más conocidos, los cuales son los siguientes. Bueno, esta ha sido nuestra presentación sobre la adquisición de fonología en los niños. Gracias por la atención prestada. Hasta luego.